El papel de enfermería es uno de los más vitales para el sector salud, siendo su función el de cuidar y auxiliar a los enfermos y heridos desde su ingreso al hospital hasta su recuperación. Esto sin mencionar todas aquellas áreas en donde el profesional de enfermería funge un papel importante a la hora de asistir en cuestiones sanitarias, clínicas, la prevención de la enfermedad y promoción de la salud. Visto así, podemos entender que todos y cada uno de nosotros somos indispensables para el equipo médico y debemos estar altamente capacitados para cualquier situación, desde auxiliar a un herido hasta enfrentar una potencial pandemia. Consideremos que durante años la disciplina de la enfermería fue creciendo y adaptándose a los avances científicos de la época, las creencias y las situaciones que el mundo enfrentaba en diversas etapas de la historia. No por nada, una de las contribuciones más memorables de la enfermería fue la participación de Florence Nightingale en la Guerra de Crimea, en una época donde las condiciones higiénicas eran pésimas y los tratamientos dados a los enfermos y los heridos no eran los adecuados. Fue por esto que Nightingale buscó reformar las condiciones sanitarias en los hospitales militares de campo, logrando eventualmente profesionalizar la enfermería y fundando su propia escuela de enfermería en el Hospital St. Thomas de Londres, siendo esta la primera escuela laica de enfermería en el mundo. Desde el siglo pasado, México se ha manifestado cambios importantes en el comportamiento epidemiológico de las enfermedades. Esto sumado a los cambios ambientales, los cambios demográficos, económicos, sociales, culturales y a los avances en el campo de la atención a la salud que han ido transformando las características del país y han influenciado el perfil epidemiológico, así como las características relacionadas con la presencia de enfermedad o muerte en la población mexicana. Lo ocurrido con la pandemia de COVID-19 pone de manifiesto de manera conmovedora el papel tan importante que desempeñan las enfermeras en México, junto con otros trabajadores de la salud, para proteger la salud de las personas y salvar vidas, pues al final de cuentas somos el primero y algunas veces el único recurso humano en contacto con los pacientes y las comunidades. Simultáneamente, con los cambios demográficos, sociales y económicos, las principales causas de muerte son actualmente las enfermedades crónicas. Estos cambios en los patrones de mortalidad coinciden además con el periodo de crecimiento económico del país, el incremento del salario mínimo y los estilos de vida de toda la población, así como en la aplicación de programas específicos de salud como el programa Ampliando de Inmunizaciones, el programa de vacunación universal y los programas nacionales de control de las enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias agudas. Como se puede ver en la tabla, durante el periodo de 2021, las principales causas de muerte fueron, además del COVID, las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus y los tumores malignos. Todas estas enfermedades comparten factores de riesgo que es esencial atender, como el sobrepeso y la obesidad, que afectan a por lo menos el 70% de la población de más de 20 años. El tabaquismo, el colesterol elevado y la hipertensión arterial también influyen en el desarrollo de enfermedades isquémicas del corazón y enfermedades cerebrovasculares. La diabetes es una enfermedad de muy alta prevalencia en el país y es sin duda el mayor reto que enfrenta el Sistema Nacional de Salud. Además de ser la principal causa de muerte en México, es la principal causa de demanda de atención médica en consulta externa, una de las principales causas de hospitalización y la enfermedad que consume el mayor porcentaje del gasto de nuestras instituciones públicas. Por otro lado, las principales causas de morbilidad han sido las enfermedades infecciosas. Los tres primeros lugares como causa de morbilidad los han ocupado las infecciones respiratorias agudas, las infecciones intestinales por otros organismos y mal definidas, y las infecciones de vías urinarias. El uso de las nuevas tecnologías en el ámbito es progresivo y termina siendo una herramienta presente en nuestra era, porque además de buscar facilitar las condiciones de las personas en múltiples aspectos y su cuidado, es importante la capacitación adecuada para el uso de estas herramientas con la ética del cuidado, buscar que los profesionales vean una oportunidad para el crecimiento personal y que éstas se interesen por el desarrollo de proyectos que vayan encaminadas a su uso y a su aplicación. Las TIC se utilizan de tantas y de tan diferentes formas que no hay ningún aspecto o servicio que quede fuera de su influencia. Desde la planificación sanitaria y modernización de los hospitales para alcanzar auténticos hospitales 2.0,
hasta la historia clínica electrónica, la teleasistencia y la cita previa electrónica, teniendo en cuenta la gestión de la seguridad de los sistemas y la protección de los datos de los ciudadanos. Un ejemplo muy claro es la tan conocida aplicación de Digital LIMS, de LIMS, la cual es una herramienta que se ha adaptado a las nuevas tecnologías y que nos sirve para cosas como checar nuestro número de seguro social, realizar citas, entre muchos otros. Las TIC se han revelado como instrumentos que refuerzan, ayudan y mejoran el actual modelo sanitario y son los enfermeros los que han comenzado a utilizar estas TICs para garantizar la atención, la cobertura y continuidad de los cuidados, mejorar los procesos de comunicación y lograr adecuar los recursos sanitarios disponibles a las demandas existentes. Tomando en cuenta que la enfermería busca facilitar el aprendizaje y promocionar la salud de niños, adultos, jóvenes y grupos de personas, se deben considerar 4 factores: la gestión, la docencia, la investigación y el cuidado, mismas que pueden desempeñarse muy bien con el uso de las tecnologías. Así, el enfermero deberá saber utilizar los instrumentos necesarios para facilitar su aprendizaje, la de sus pacientes y sus hábitos. Cuando se realizan funciones de gestión, el enfermero deberá llevar el control de pacientes, de la calidad asistencial, consumo de material, control del gasto o de la plantilla del personal, entre otros, trabajos que realizará de una manera más eficiente y rápida con el uso de las tecnologías. Entre otras cosas, manejar la historia clínica de manera electrónica y otros medios como la labor del enfermero ofreciendo cuidado y control de distancia son una herramienta muy útil que se puede consultar hoy en día. La vocación la podemos entender como la suma de cualidades que caracteriza a cada persona y la lleva a orientarse hacia un determinado oficio o profesión. En enfermería, los profesionales que acceden a estos estudios por vocación sienten la necesidad de ayudar a los demás y sobre todo en los momentos más difíciles de la vida, cuando la persona se enferma, se siente desvalida o se siente vulnerable. La vocación en enfermería refleja la personalidad de la profesión en cada uno de quienes la ejercen. Viene inmersa en los valores y los principios de cada uno, siendo un reflejo del cuidado que demuestra el profesional de enfermería. Primeramente, se debe estar convencido de la nobleza de ejercer el cuidado como el objeto de estudio, enfrentando siempre nuevos retos. La vocación no debe admitir nunca la rutina en la tarea diaria, ni que haya días iguales en el quehacer asistencial, o en la docencia, o en la investigación. Cada día debe ser único a través del reflejo de los valores profesionales e institucionales, así como factores éticos. La conducta humana es la base que relaciona a cada persona, sobre la cual, de manera individual o colectiva, deciden que ciertas acciones son correctas o incorrectas. La ética estudia también sus efectos y el valor de dichas acciones. Por lo tanto, es una ciencia normativa que se ocupa de un ideal. Al poseer virtudes, situación que caracteriza a la enfermería por el compromiso de servicio y no solamente por la obligación de llevarlo a cabo. Se cree que en México en los próximos años se enfrente a un sistema donde la mayoría de la población habrá envejecido y que también enfrente grandes índices de enfermedades crónico-degenerativas. Se estima que para el año 2050 una cifra de 17.4 millones de niños sean de 0 a 14 años y 28 millones de personas de 65 años en adelante, que esto representaría una cuarta parte de la población. Si este es el caso, serían 9 enfermedades crónico-degenerativas que serían los enemigos número 1 de la salud pública en nuestro país, ya que, como mencionamos antes, la mayoría de nuestra población es tipo geriátrico, y estos son más susceptibles a este tipo de enfermedades. Número 1. Diabetes. En México, 12.4 millones de personas viven con diabetes, también llamada diabetes mellitus o diabetes tipo 2. Esta es una enfermedad muy común en personas mayores de 60 años, sin embargo, esta puede presentarse a cualquier edad dependiendo de los factores de riesgo. Esta se manifiesta cuando el páncreas no produce la suficiente insulina o cuando el organismo no utiliza adecuadamente la insulina para regular el azúcar en la sangre. La tasa anual de fallecimientos por diabetes mellitus es de 361 por 100.000 habitantes y la diabetes tipo 1 es de 30 fallecimientos por 100.000. Esta última mencionada es más común en la niñez y la juventud. Las consecuencias más destacables de una atención tardía o falta de control de esta enfermedad podría ser la pérdida de la función renal.
En pocas palabras, insuficiencia renal. Problemas de agudeza visual, amputaciones, infartos al miocardio, eventos cardiovasculares mayores, neuropatía y dolor crónico en extremidades. Si todo esto no se atiende a tiempo, podría llegar a la muerte prematura. Número 2. Cáncer. El cáncer es la tercera causa de muerte en México. 14 de cada 100 fallecimientos es por esta enfermedad, y la expectativa de vida de quienes tienen este padecimiento es de aproximadamente 63 años. Se estima que el 30% de los diferentes tipos de cáncer que presenta la población mexicana se debe a los estilos de vida que estos manejan, como por ejemplo el alcoholismo, sedentarismo, tabaquismo, la falta de actividad física o ejercicio, abuso de bebidas azucaradas, alimentos calóricos, entre otros. Los tumores malignos más comunes o frecuentes son el cáncer de mama con 20,000 casos, próstata y cervicouterino con 14,000 casos y por último con 8,000 casos colon y pulmón. Número 3. Enfermedades cardiovasculares. En México, cada año 200,000 personas fallecen debido a enfermedades del corazón. En esta categoría entra el infarto al miocardio, que es la principal causa. En 2021, 1.100.000 defunciones por diferentes causas fueron por enfermedades del corazón, infartos o cardiopatía isquémica e hipertensión arterial. Las enfermedades cardiovasculares más comunes son arterias coronarias y en arterias cerebrales, mejor conocidas como embolia o derrame cerebral. Esta desgraciadamente tiene una alta inclinación en mujeres. Este tipo de padecimientos puede detectarse desde la infancia, ya sea como padecimientos congénitos o malformaciones cardíacas. Por otro lado, el infarto al miocardio y a las enfermedades isquémicas aparecen después de los 65 años y afectan a la tercera parte del total de personas adultas mayores en nuestro país, aunque desafortunadamente se han encontrado casos entre los 30 y 35 años. Este tipo de padecimiento se explica que tiene una progresión muy lenta, por lo cual se recomienda a la población tener en cuenta y resaltar la importancia del control del colesterol, de la presión arterial y la diabetes, también de los estilos de vida, como ya mencionamos antes, del tabaquismo, procurar la alimentación equilibrada y realizar actividad física, todo esto con el fin de prevenir que una enfermedad cardiovascular se agrave. Número 4. Padecimientos cerebrovasculares. Enfermedad cerebrovascular, también llamada ictus, en 2021 fue la séptima causa de muerte en población general en México, al ocasionar 37,453 defunciones, la mayoría en hombres mayores de 65 años. En nuestro país, 118 por cada 100,000 habitantes tienen este padecimiento. Esto representa 170,000 pacientes nuevos al año, de los cuales 20% fallece el primer mes y 7 de cada 10 quedan con alguna discapacidad. El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía explicó que el 80% de estos casos es de tipo isquémica, es decir, que ocurre cuando una arteria se tapa. El resto es por hemorragia cerebral debido a padecimientos antes mencionados como la diabetes, hipertensión, colesterol, tabaquismo y triglicéridos elevados. Número 5. Neumonía y enfermedades crónico-respiratorias. La neumonía es una infección respiratoria aguda que afecta a los pulmones. Ocurre cuando se inflaman los sacos aéreos, que serían los alvéolos, de uno o ambos pulmones. O también sucede cuando estos se llenan de líquido, o pus, que es cuando se manifiestan los síntomas más comunes: tos con flema o con pus, fiebre, escalofríos, dificultad para respirar, entre otros. En México se diagnosticaron más de 127,000 casos de neumonía y bronconeumonía en el 2021. Esta es una de las principales afecciones que se frecuentan en los menores de 5 años y adultos mayores de 65, aunque desafortunadamente también se puede presentar a cualquier edad. Por otro lado, tenemos las enfermedades crónico-respiratorias, que las más comunes son asma, bronquitis, rinofaringitis, que esta afecta a la nariz y a la faringe, y faringitis. Este tipo de padecimientos afectan a los grupos más vulnerables, que como mencioné antes serían los niños y los adultos mayores, o personas que tengan diabetes. Una de las principales causas de este tipo de enfermedad también sería el ambiente, como por ejemplo la contaminación o falta de ventilación, ya sea en oficinas y casas donde se convive con personas infectadas. Número 6. Hipertensión. La hipertensión es el término que se utiliza para decir
que alguien tiene la presión arterial alta. Este padecimiento se produce cuando las arterias se hacen rígidas y no dejan pasar el flujo de sangre como normalmente se debe. Esto a su vez ocasiona que el corazón haga más esfuerzo de lo normal para bombear la sangre. De acuerdo al INEGI, en el año 2020 señaló que el 24.0% de los hombres y 26.1% de las mujeres padece esta enfermedad, que desafortunadamente ocasiona cerca de 50,000 fallecimientos. La hipertensión puede aparecer debido a ciertos factores de riesgo como la obesidad, la diabetes, el consumo de tabaco, el alcoholismo, estilos de vida sedentarios o también por condición genética y étnica. En México, más de 30 millones de personas viven con hipertensión arterial. Esto quiere decir que 1 de cada 4 tiene este padecimiento y el otro 46% aún no lo sabe. Número 7. Obesidad. La obesidad se define como la acumulación anormal o excesiva de grasa que puede afectar a la salud. Actualmente, México ocupa el 5º lugar en sobrepeso en el mundo. Más del 70% de los mexicanos padecen de sobrepeso y una tercera parte de obesidad. Estas enfermedades dan pie a otros tipos de padecimientos como por ejemplo la diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer, entre otros. Cabe destacar que los hábitos alimenticios poco saludables y la falta de actividad física o ejercicio ocasionan este tipo de enfermedades dan pie al fallecimiento del 32% de las mujeres y del 20% de hombres en nuestro país. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la OMS, esta enfermedad se mide mediante el índice de masa corporal. Se considera sobrepeso si este se encuentra entre 25 y 29.9. Si el índice de masa corporal del paciente se encuentra entre 30 y 34.9, se considera obesidad grado 1. Si este se encuentra entre 35 y 39.9, se considera obesidad grado 2. Y por último, si el IMS, índice de masa corporal, es mayor a 40, se le considera obesidad grado 3. Número 8. Enfermedades hepáticas. En el año 2021 se registró que en México la cuarta causa de muerte en el país fueron las enfermedades hepáticas. Algunos ejemplos de estas son hepatitis A, B o C, cirrosis, hígado graso, cáncer de hígado, entre otros. Este tipo de enfermedades tienen diferentes factores de riesgo, entre ellos los más comunes son la obesidad, el abuso de sustancias nocivas, el abuso de alcohol, infecciones ya sea por hongos, parásitos o virus, entre otras. De acuerdo con el INEGI, el 63.1% de las personas fallecidas eran hombres y el 26.9% fueron mujeres. Como las enfermedades anteriormente mencionadas, las personas de 65 años y más son las que más padecen estas enfermedades. En 2020 se registró un total de 16.400 fallecimientos de la edad de entre 55 a 64 años. Desgraciadamente a esta enfermedad también se le conoce como la enfermedad alcohólica del hígado. En este apartado nos vamos a enfocar en lo que es la atención primaria en la salud. Dentro de los avances más destacables e importantes en esta sección es en el área de vacunación. Todo esto comienza en el año 1804, donde el doctor Francisco Balmes introduce la vacunación antiviralosa. Nos pasamos a 1908. En esta se elabora una ley constitutiva para el estudio de las enfermedades infecciosas y la preparación de vacunas. 1926. Por decreto presidencial se hace obligatoria la vacunación contra la viruela y se inician las campañas masivas para su aplicación. Pasamos al año 1939. Aquí aparece el primer reporte donde se informaba que el país producía los suficientes biológicos para la demanda nacional. En 1951, en San Luis Potosí, se registra el último caso de viruela. En el mismo año se inicia la vacunación con la vacuna BCG contra la tuberculosis. En 1954 se empieza a producir el toxoide tetánico y al año siguiente ya se prepara la vacuna DPT contra la difteria, tosferina y tétanos. En 1956 se inician las actividades de vacunación
antipoliomielítica con vacuna Salk, basada en el principio del virus muerto. En 1962 se emplea la vacuna antipoliomielítica oral tipo Sabin en base a virus vivos de actividad atenuada. Pasamos al año 1970. Aquí se inician las actividades de vacunación antisarampionosa con vacuna de virus inactivados. En el mismo año comienza la vacunación antisarampinosa con cepa tipo Schwarz, posteriormente Edmondson-Sabrek. En el año 1973 se crea el Programa Nacional de Inmunizaciones, con el que se organiza la vacunación masiva y se inicia la aplicación simultánea de 5 vacunas contra 7 enfermedades: BCG, Sabin, DPT, antisarampión y antitoxoide tetánico. Después de ahí nos pasamos 7 años, a 1980. Aquí se crean las jornadas intensivas de vacunación. Al inicio se denominaron fases intensivas de vacunación, después días nacionales de vacunación, semanas nacionales de vacunación y finalmente semanas nacionales de salud. En el año siguiente se desarrollaron las fases intensivas de vacunación antisarampionosa con duración de 1 semana. De ahí nos pasamos al año 1993. Aquí se incorpora la vacuna polisacárida de 23 serotipos en adultos mayores, que protege contra bacterias neumocócicas. 1996 se presenta en México el último caso de sarampión. El año siguiente se introduce la vacuna contra tétanos y difteria para adultos. En el año que sigue, 1998, se aplica la vacuna triple viral en menores de 7 años de edad contra sarampión, rubiola y paperas. 1999. Aquí se aplica la vacuna pentavalente DPT, HB y HIV, que es una vacuna combinada contra difteria, tosferina, tétanos, hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo B. En los años 2000, en este se inicia la vacunación masiva en adolescentes y adultos con las vacunas SR contra sarampión y rubiola y antihepatitis B. De ahí nos pasamos 4 años, 2004, se inicia la vacunación contra la influenza en niños de 6 a 23 meses y en adultos de 65 años en adelante. En el año que sigue, se amplía la aplicación de la vacuna antiinfluenza al grupo de 6 meses a 35 meses. 2006 comienza la aplicación masiva de la vacuna conjugada heptavalente contra neumococo en la población de 2 meses a 23 meses. En 2006, en el mismo año, se inicia la aplicación de la vacuna contra rotavirus en la población de 2 y 4 meses, en zonas principalmente indígenas. 2007 se inicia la vacunación universal contra rotavirus en la población de 2 y 4 meses. En el mismo año se sustituye la vacuna pentavalente de células completas DPT, HB y HIV, que es difteria, tosferina, tétanos, hepatitis B y enfermedades invasivas por Haemophilus influenzae del tipo B, por la vacuna pentavalente acelular en su componente de la fracción pertussis contra difteria, tosferina, tétanos, poliomielitis y enfermedades invasivas. En 2008 se universaliza la aplicación de la vacuna conjugada heptavalente contra neumococo en la población menos de 1 año. En el mismo año se realiza la campaña nacional de vacunación masiva contra el sarampión y la rubiola en la población de 19 años a 29 años de edad para la erradicación de la rubiola y el síndrome de rubiola congénita. En el año siguiente, 2009, se inicia la vacunación contra el virus del papiloma humano en la población de 12 años a 16 años, residentes en municipios de riesgo. En el mismo año, en el mes de noviembre, llega a México la primera remesa de vacuna antiinfluenza a H1N1. Como se puede ver en la imagen, en la gráfica, esta explica la incorporación y producción de vacunas que tenía México en la década pasada. Actualmente se han hecho bastantes cambios en el esquema de vacunación. Por ejemplo, ya no se toma en cuenta la vacuna contra la viruela, se quitó la vacuna pentavalente que te cubría de 3 enfermedades y que eran 2 pulsaciones, que ahora responde al nombre de la hexavalente y que te cubre de 5 enfermedades, que es la hepatitis B, la difteria, tosferina y tétanos. Hubo otro cambio también
con la vacuna de Sabin. Esta se eliminó del esquema de vacunación básico y se agregó la triple viral, que esta cubre sarampión, rubiola, paperas y consiste en 2 dosis. Otros de los cambios más recientes que ha habido ha sido el agregado a vacunas de influenza y de COVID-19. La vacuna de la influenza se aplica una vez al año por los meses de octubre y noviembre, debido a que cada año se hace una nueva cepa. Por otro lado, tenemos la vacuna del COVID, esto después de la pandemia que nos afectó. Dejando de lado la esquema de vacunación, que es algo muy importante, también están programas de prevención como por ejemplo la infección del VIH, la lucha contra el SIDA, la tuberculosis, la malaria, el control y el tratamiento de cáncer y trastornos mentales, entre otros. Político y formación académica en la profesión, Constitución política, normatividad y Ley General de Salud. Para comenzar, con la Ley General de Salud hay que mencionar el artículo más importante en torno al área de salud de la Constitución política, que es el artículo 4. Este menciona que establece bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud. Esta se aplica en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés social. Tomando en cuenta la promoción de salud en la Ley General de la Salud, existen otros artículos que se enfocan en esto. Por ejemplo, el artículo 110, que menciona que la promoción de salud tiene como objetivo crear, conservar y mejorar las condiciones de la salud para la población y proporcionar al individuo los valores, actitudes y conductas adecuadas para que éste participe en beneficio a la salud individual y colectiva. En el artículo 111, este menciona también que la promoción de salud engloba lo que es la educación para la salud, la alimentación nutritiva, actividad física y nutrición, el control de efectos nocivos del ambiente de salud, la salud ocupacional, que se entiende como el mantenimiento y promoción ya sea del bienestar físico, mental y social, y por último el fomento sanitario. En el artículo 112 se explica lo que la educación para la salud tiene como objetivo, que es el fomentar en la población actitudes y conductas que ayudan a la prevención de enfermedades, ya sea individuales o colectivas. También el proporcionar conocimientos sobre las causas de ciertas enfermedades que podrían padecer, orientar capacitar e informar a la población sobre la alimentación, la salud mental, la salud bucal, educación sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, salud visual, salud auditiva, el uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, actividad física, entre otros. La enfermería es una disciplina fundamental en el área de salud. Gracias a su aportación en los procesos de recuperación y mantenimiento de esta misma y del individuo en las diferentes etapas de la vida, es que se ha demostrado el importante papel que toma esta profesión. En base a la normatividad de esta profesión, nos podemos ir a la norma oficial mexicana 019. El objetivo de esta norma es establecer características y especificaciones sobre la prestación del servicio de enfermería a los establecimientos de atención médica del Sistema Nacional de Salud, así como también la prestación de dicho servicio de forma independiente. En base a esta norma, el personal de enfermería está obligado a verificar la existencia y funcionamiento óptimo del equipo que se utiliza para proporcionar el cuidado de este. Si es el caso, reportar faltantes y fallas que puedan representar un riesgo tanto como para los usuarios del servicio de salud y para el personal. Asumir el compromiso responsable de actualizar y aplicar los conocimientos científicos, técnicos, éticos y humanísticos de acuerdo con el nivel de competencia. Cumplir con las normas institucionales de orden técnico que apliquen en el ámbito específico que se desempeña con el fin de contribuir a la seguridad del usuario y del personal, así como a la conservación del ambiente que lo rodea. En este aspecto también entra el código de ética. Este debe construirse como una guía de conducta con fundamentos que unifiquen los conceptos sobre el hombre, la sociedad, la salud y la profesión de enfermería, en la que se toma en cuenta cada uno, por ejemplo, el hombre como un ser que interactúa dentro del contexto de su ambiente y participa como miembro de una comunidad, a la sociedad, que es el conjunto de individuos que se constituyen en un estado social y democrático de derecho, y a la propia enfermería, que es un servicio que se encarga de satisfacer las necesidades de la salud de personas sanas o enfermas, ya sea individual o colectivamente. Esta requiere de la conciencia de que los valores que sustentan a diario son automáticamente fundamentales: la salud, la libertad, la dignidad.
En suma, la vida humana requiere que todos los profesionales de enfermería fundamenten con razones de carácter ético las decisiones que toman. Para esto se requieren principios éticos fundamentales: beneficencia y no maleficencia. Este principio se entiende como la obligación de promover el bien y prevenir, apartar y no infringir daño o maldad a nada ni nadie. Justicia. Este no se refiere solamente a la disponibilidad y utilización de recursos, ya sean físicos o biológicos, sino a la manera en que le hace el trato hacia una persona. Este valor permite ser equitativo en el actuar para la satisfacción de las necesidades sin distinción de la persona. Autonomía. Significa respetar a las personas como individuos libres y tener en cuenta sus decisiones, sus valores y convicciones personales. Este principio se traduce como el respeto a la libertad individual de cada persona. Valor fundamental de la vida humana. Este principio va de la mano con el derecho a la vida, que es fundamental de todos los derechos que posee cada persona. Privacidad. Aquí se engloba en no permitir que se conozca la intimidad corporal e información confidencial directa, ya sea sobre su salud o personal, del paciente. En pocas palabras, se refiere a no quebrantar la dignidad de la persona a nuestro cuidado. Fidelidad. Se entiende como el compromiso de cumplir las promesas y no violar las confidencias de la persona. Sin embargo, esta puede hacer algunas excepciones cuando el bienestar del paciente se encuentra amenazado, siempre y cuando la persona tenga el conocimiento de esto. Veracidad. Se define como el principio de no engañar o mentir a la persona a nuestro cuidado. Es importante mantener la confianza entre los individuos, especialmente en las relaciones de atención a la salud. Confiabilidad. Este principio, el profesional de enfermería se hace merecedor de la confianza y respeto debido a sus conocimientos. Aquí la enfermera debe concretar sus habilidades y conocimientos para dar seguridad en los cuidados que brinda a la población. Solidaridad. Se basa en el derecho humano de unión y asociación. Este principio es fundamental en la práctica de enfermería, ya que en todas las acciones que se realizan para con las personas es parte de la necesidad de asociarse para el logro del bien común y la satisfacción mutua. Tolerancia. Este principio hace referencia a admitir las diferencias personales, sin caer en la complacencia de errores y actuaciones incorrectas. El personal de enfermería deberá ser capaz de diferenciar la tolerancia a la debilidad y de un malentendido respeto a la libertad y a la democracia. Por último, tenemos el doble efecto. En este principio entra el razonamiento ético, cuando al realizar una acción, esta puede tener consecuencias buenas y malas. También en este apartado entra la Carta de Derechos Generales de los Enfermeros. Número 1. Ejercer la enfermería con libertad sin presiones de cualquier naturaleza y en igualdad de condiciones interprofesionales. Número 2. Desempeñar sus intervenciones en un entorno que garantice la seguridad interior, personal y profesional. Número 3. Contar con los recursos necesarios que les permitan el óptimo desempeño de sus funciones. Número 4. Abstenerse de proporcionar información que sobrepase su competencia profesional y laboral. Número 5. Recibir trato digno por parte de pacientes y sus familiares, así como del personal relacionado con el trabajo, independientemente del nivel jerárquico. Número 6. Tener acceso a diferentes alternativas de desarrollo profesional en igualdad de oportunidades que los demás profesionales de salud. Número 7. Tener acceso a las actividades de gestión, ya sea de docencia e investigación de acuerdo con sus competencias, igualmente con oportunidades interprofesionales. Número 8. Asociarse libremente para impulsar, fortalecer y salvaguardar los intereses profesionales. Número 9. Acceder a posiciones de toma de decisiones de acuerdo a sus competencias y en igualdad de condiciones que otros profesionistas sin discriminación alguna. Y por último, percibir remuneración por los servicios profesionales prestados.